Creo que en buena parte todos nos hacemos la idea del western clásico, de los pueblos perdidos en el oeste norteamericano, los valles y los pistoleros. También nos hacemos la idea del héroe de estos contextos, lo cual es parte de todo un mito que el propio cine se ha encargado de acrecentar. Los personajes y las historias que se cuentan y principalmente se contaron en cierta época dentro de este género, estuvieron en algún momento ancladas a ciertos patrones que con el tiempo llegaron a romperse. Es a partir de los años 60 más que nada que comenzó a desarrollarse una vertiente que fue deshaciendo la idealización del lejano oeste que muchas películas habían encargado de construir. Es probable que hayan escuchado hablar alguna vez del western crepuscular, y no es una versión de Crepúsculo con vaqueros, sino que es un término aplicado a muchas películas dentro del western que empezaron a romper con los aspectos más típicos y limitantes del mismo, haciendo que en consecuencia se realizaran cintas de esta clase con otro grado de profundidad. Si el western tradicional enaltece la leyenda de grandes héroes y muestra una versión idílica de aquella vida rural, el western crepuscular no toma esto como su tema principal, sino que por el contrario nos muestra un oeste muy distinto. Se tocan temas como la obsolescencia y los viejos valores que construyeron aquella parte del mundo, la muerte de ciertas nociones de libertad que empiezan a quedar en el pasado, y vemos personajes que en el western clásico deberían ser los héroes, pero que acá son individuos que no terminan de encajar en un contexto que está evolucionando y que parece dejar atrás aquellos valores en los que ellos eran los principales protagonistas. Para explicarlo con ejemplos, como debe ser, vamos a tomar dos películas para comparar y ver qué cosas caracterizan a la vertiente crepuscular en contraposición de la etapa más clásica de western. Como ejemplo típico de cine western vamos a tomar Jane, una película de 1953 dirigida por George Stevens, y para western crepuscular vamos a tomar uno de los ejemplos más claros, El hombre que mató a Liberty Balance de 1962 dirigida por John Ford. Esta elección no es azarosa, sino que tiene lugar porque ambas películas abordan temas similares, aunque de formas muy distintas, lo cual va a ayudar a que las diferencias resalten mucho mejor. Empecemos por Jane. El inicio de la película de por sí es como de ensueño, con esos títulos brillantes, ese paisaje verde y amplio, las montañas a lo lejos, etc. Muy merecido ese Oscar por mejor fotografía a color. Pronto se nos presenta a Jane, un pistolero que ya no lo es, y que buscando dejar atrás esa vida de sangre se topa con una familia de granjeros a la cual ayuda luego de que el terrateniente local los presionase una vez más para que se fueran de aquellas tierras, una trama muy típica dentro del western clásico. Jane se queda a vivir con ellos, ayudándolos en las tareas de la granja, sin llevar puestas las pistolas ni siquiera un solo día. La película se va a ir desarrollando en torno a las distintas familias que deben resistir los embates del poco escrupuloso antagonista. Cuando la situación toca fondo, los locales terminan siendo ayudados por el valiente y rubio pistolero. Jane al final de la película decide portar las armas una vez más con el fin de ayudar a aquellas personas a las cuales les había tomado cariño y las cuales le habían dado una oportunidad. Así mata al terrateniente y a algunos de sus hombres, pero entendiendo que la vida que eligió en el pasado no va a permitirle sentar cabeza como un hombre común, decide marchar en medio de la noche hacia ningún lugar. Por su parte, El hombre que mató a Liberty Balance está narrada a modo de retrospectiva del protagonista, un senador de los Estados Unidos entrado en años llamado Ransom Stoddard, quien visita el pueblo de Shinbone para presenciar el velorio de un viejo amigo, Tom. Allí conocemos la historia del vínculo entre el senador y el difunto. Resulta que nuestro protagonista de joven llegó a Shinbone con la ilusión de ejercer su profesión, la abogacía. En su llegada es asaltado, ante lo cual los locales lo auxilian. Una vez recuperado se entera de que su atacante fue un forajido local, Liberty Balance, quien tiene a todos los lugareños atemorizados. En aquel lugar la única ley que parece valer es la de las armas. Tom es el tipo de hombre que precisamente soluciona todo desde la violencia. Viene a representar el típico héroe armado de las películas del oeste. Por ende, también es quien parece destinado a ganarse el amor de Hallie, la dama en disputa en esta película. Él y Stoddard, a pesar de ser personas bastante distintas, entablan una buena amistad, porque aunque sus métodos sean muy diferentes, comparten una base de lo que es el bien y lo que es el mal. Sin embargo, por más que el abogado se rehúse a emplear la violencia, ante un acoso insostenible del criminal local termina viendo que no hay otra salida, que allí sus métodos no funcionan, que todo se arregla con balas.
Así, ante un Liberty Balance bastante alcoholizado, Stoddard tiene un duelo en el cual sale victorioso. No solo termina ganándose el amor de Hallie, con quien empieza a salir no después del duelo, sino que ya venía entablando una relación con ella, sino que pronto comienza una carrera política bastante buena, apoyado por toda la gente del pueblo. No sin sentir cierto recelo por el hecho de que su mayor mérito haya sido matar a un hombre, que todos lo reconozcan y lo celebren por, al fin y al cabo, ser un asesino dentro de los marcos de la ley. En cierto momento aparece Tom, ya alejado de todos hace tiempo y desahuciado, en parte por haber perdido a la mujer que amaba, para confesarle que en realidad fue él quien mató a Liberty aquella noche, desde la oscuridad sin que nadie lo viese. Esto ayuda a Stoddard a recomponerse y seguir adelante, pero al final de la película vemos cómo, a pesar de haber tenido una carrera política intachable, se lo sigue recordando por aquel hecho, viendo que su nombre es una leyenda por haber matado. You think nothing of it. Nothing's too good for the man who shot Liberty Valance. En ambas películas hay cosas muy similares. Ambos protagonistas son forasteros que llegan a una pequeña población donde las buenas personas son acosadas por individuos violentos y ante los cuales eventualmente van a rebelarse. También en cierto punto comparten el mismo mensaje: las armas son cosa del pasado y es necesario dejarlas atrás. Pero una película se toma en serio ese mensaje mientras la otra no. En Shane, el protagonista es el hombre de las armas que termina triunfando, liberando a la población del terrateniente abusivo. Y aunque vemos cómo este se asume condenado a no poder llevar una vida tranquila, no deja de ponérselo como un héroe. Aunque sabemos que Shane termina herido y que esa cabalgata hacia la noche es un poco incierta, ya que podría estar yendo a morir. De cualquier manera, la muerte no le quita lo heroico. Es más, desde mi punto de vista, lo vuelve más heroico aún. En El hombre que mató a Liberty Balance, el protagonista es un abogado, convencido de que es posible llevar las cosas por otro camino, que las leyes existen, que el Estado se ha conformado y que los tiempos del salvaje oeste ya quedaron atrás, por lo que es necesario asumir los problemas como personas civilizadas. Tom, sin embargo, quiere solucionar las cosas al modo clásico. Es curioso que su personaje esté interpretado por John Wayne, un ícono del cine western, la leyenda en lo que se refiere a este tipo de personajes. Pero que acá no sea protagonista, sino que esté en una posición en la cual no está destinado a ser el héroe, es muy interesante y para nada casual. Él encarna esos valores, la idealización de la conquista del oeste norteamericano, es el símbolo del western clásico, y hasta me animo a decir que de la hombría y lo varonil. En esta película el personaje interpretado por John Wayne termina siendo, sin embargo, el chapado a la antigua. Termina por ser el hombre relegado, cuyos modos ya no encajan con un mundo que está cambiando y con toda una cultura que se transforma, que deja las armas y que pasa a convivir a través de la ley. Igualmente, si no fuera por él, es probable que Liberty Balance siguiera siendo de las suyas por tiempo indefinido. Pero tal como lo dice el periodista en su discurso por la candidatura política de Stoddard, América se construyó en base a quienes conquistaron el territorio a través de las armas, eso es real, pero ya quedó en el pasado. Ahora el mundo es distinto. Básicamente, El hombre que mató a Liberty Balance viene a contarnos precisamente el final de ese mundo, la pérdida de ese oeste tan símbolo de la libertad y de los buenos valores americanos que se había venido construyendo décadas atrás en el cine. Shane nos dice que sí, que las armas son malas, que no quiere usarlas, pero una vez las emplea todo se soluciona y él pierde esa familia que lo acogió con tanto cariño y no lo sabemos, pero quizá aquella herida recibida en el final termina con su vida. Aunque la carga simbólica de todo esto en relación al mensaje que supuestamente estaba dando es bastante pobre. Igualmente, al César lo que es del César, ese final incierto está muy bien. El hombre que mató a Liberty Balance termina por desplazar por completo al hombre que realmente mató a Liberty Balance. Y ese desplazamiento total no está dado por la muerte del sujeto, sino que por la muerte de todo lo que representa, viendo que su modo de vida ya no existe. Junto con Tom muere toda una época, y lo impactante es cómo esta película logra representar eso. Igualmente, no nos engañemos, aquella muerte terminó beneficiando al protagonista, al abogado que culminó ejerciendo en la política como un gran senador. Y es que su figura se fue construyendo en relación a una leyenda cimentada sobre una mentira.
La leyenda western del hombre que libera a un pueblo del acoso de un tirano es acá un mito. Eso es de lo más interesante que tiene la película. Contradice el orden de la leyenda, lo establecido en el clásico. Quien debería ser el héroe por matar al malo es un hombre de quien las nuevas generaciones ni siquiera recuerdan el nombre, algo que en el cuento de hadas western no tendría cabida. Who was Tom Donovan? I read about the old days in Shinbone in the paper's files. There was no mention of a Tom... You're a young man. Young man. You only know it firsthand since the railroad came through. A lot different then. A lot different before, Mr. Scott. No solo eso, sino que Stoddard no está contento con que todos lo recuerden por ser quien supuestamente mató a Liberty Balance, ni mucho menos, sino que es algo que lo atormenta. Esto es otro factor del western crepuscular. Los personajes tienen desarrollo psicológico, se profundizan. Shane es un tipo impasible que parece hacerlo todo sin la menor turbación, como si dentro de su cabeza no existiese emoción alguna. Stoddard, por otro lado, demuestra ciertos sentimientos, demuestra conflicto interno, hace ver que hay cosas que no lo hacen sentir bien, así como hay otras que lo hacen feliz, y muestra momentos de convicción y momentos de flaqueza moral. Me gusta que muchas veces no se esfuerza por comportarse como un hombre que lo soluciona todo poniendo el pecho peludo y cara de malo. En Shane se matan a trompadas, que me tiraste un vasito de whisky, entonces yo te tiro otro y nos agarramos a las piñas y pim, pum, pam. Y vos sos mi amigo, pero si no me dejás ir a matarme a tiros, también te agarro a trompadas y arreglamos todas las piñas y pim, pum, pam. A Stoddard, trabajando de mozo, Liberty lo hace caer con una bandeja y le dice que levante las cosas, pero Tom se le para de mano diciendo, levántalo vos. Y estaban a punto de irse los tiros hasta que el abogado dice, tanto problema por esta boludez, ya lo levanto yo, déjense de joder, no van a matarse en medio del restaurante por una bandeja. Busca evitar la violencia a toda costa porque eso claramente no lo hace menos varón, ni hiere su orgullo, a pesar de que por aquellos lados no se aprecien esa clase de valores. Él acude a la violencia en el momento en que la situación ya no da para más, y encima ni siquiera es él quien termina por arreglar el asunto, porque no es lo suficientemente bueno disparando. Acá el, entre comillas, héroe es el hombre que viene a poner orden a través de las leyes, que coloca su despacho de abogado, que abre una escuela para educar a los niños, que trabaja de mozo en el bar de la familia que le ayudó el día que llegó al pueblo. Es un nuevo sentido de los valores, que llega para quedarse ante la retirada de unos modos que sentaron las bases de aquel país, pero que ya no tienen lugar en la América de derecho. Como vimos, el western crepuscular cuestiona los valores y las formas del lejano oeste que tanto se habían idealizado en el western clásico. Es el crepúsculo de toda una cosmovisión vinculada a los cowboys, los héroes armados y esa clase de orgullo que reemplaza la dureza de las leyendas clásicas dentro del género por visiones más humanas, bajadas a tierra, que no buscan enaltecer un relato heroico, sino simplemente contar historias más humanas. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. He's right, Rance.